con su presencia en este lugar. Damos gracias a Dios por su misericordia, amén. Damos gracias a Dios por su misericordia, porque a Él le ha placido que usted y yo este día estemos en este lugar para dedicárselo a Él una vez más. Amén. Porque hoy celebramos un día más de la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque por su sangre preciosa derramada en la cruz hemos alcanzado algo tan precioso, que es la redención y la salvación de nuestras vidas, de nuestras almas. Gloria al Señor. Amén. Un saludo también a la gente que nos está viendo ahorita en otras latitudes del mundo, América del Sur, América del Norte, en Europa. Vayan nuestras palabras de bendición en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué les parece si puestos de pie vamos a seguir alabando y adorando el nombre de nuestro Dios? Vamos a orar, amén. Vamos a orar. Padre amado, Dios bendito, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, en este lugar. Y te damos infinitas gracias, Señor, por regalarnos un día más de vida, Señor. Porque tu gracia inmerecida, Señor, así lo ha placido. Gracias, Padre Santo, por darnos el privilegio y el honor de poder venir, Señor, a tus atrios para adorarte, para alabarte, para exaltar tu nombre, Señor, porque todo lo que vamos a hacer en esta mañana, todo lo que hemos preparado es para ti y solamente para ti, Señor. Por eso te pedimos que tú te glorifiques en medio nuestro a través de las lecturas, a través de los cantos e incluso a través de la enseñanza de tu palabra en esta mañana, Señor. Te lo pedimos y te lo regamos, dándote gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a tomar una lectura en el Salmo número 100. Salmo número 100. Yo pedí para... Ok, perfecto, muchísimas gracias. ¿Por qué siempre pido que pongan en la pantalla la lectura que vamos a tener? Porque a mí me gusta que como familia en la fe, todos nosotros podamos participar del servicio. Y como a mí me gusta que todos nosotros participemos del servicio a nuestro Padre Celestial, yo les voy a pedir por favor que todos a una sola voz conmigo me acompañen a la lectura de este salmo. Amén. Amén. Permiso. Leamos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Vamos a alabar al Dios bueno, al Dios que vive para siempre, al que merece toda gloria y toda honra, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yeah.
fuerte aplauso al que vive, al que merece toda gloria y toda honra. Porque Él nos ha dado libertad para estar en su presencia, para derramar nuestras vidas en sacrificio vivo y santo a su nombre. Amén. Seguimos cantando con alegría y con gozo en nuestro corazón, a nuestro Dios.
No debemos dejar o permitir que eso temporal nos aleje y nos haga olvidar de lo que Dios nos ha prometido y de lo que Él ha hecho en nosotros y por nosotros. Dios es nuestro creador y es quien nos formó, y el que también nos ha dado redención a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz por su sangre. El que también nos ha dado un nombre: mío eres tú. Recordamos una y otra vez que Él nos ha hecho para la gloria de su nombre y prolonga sus misericordias cada día. Sigue siendo fiel. Nosotros, para animarnos, para levantarnos, para restaurar nuestras vidas todas las veces que fuese necesario, porque así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y riega la tierra para hacerla germinar y producir, así es la palabra que sale de la boca de Dios, no regresa a él vacía, hasta que se cumpla y prospere en aquello para que la envió. Dios ha derramado su Espíritu Santo sobre nosotros para vendar a los quebrantados de corazón y publicar libertad a los cautivos, darnos una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en lugar del espíritu angustiado, llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermoso es el Señor, ¿verdad que sí? Tenemos un Dios tan bueno, lleno de gracia, lleno de verdad, un Dios que nos ama a pesar de Él nos muestra su amor cada día, cada mañana, cuando nos levantamos, cuando Él nos permite respirar ese aliento de vida que Él nos da. Yo creo que motivos sobran para estar agradecidos, ¿verdad que sí? Por la eterna fidelidad de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Amén. Oh, tu fidelidad.
Dale un aplauso al que vive. Toda la gloria es para ti, Señor. Y en este santo lugar hemos venido, Señor, a derramar nuestro corazón delante de ti, Señor, a decirte cuánto te necesitamos y cuánto te anhelamos, oh Dios, a bendecir tu nombre, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Santo eres, oh Dios. Cántalo. Aquí en tu altar, buscando la lluvia que me da tu poder, la lluvia que me da tu que me da tu poder. Por eso quiero adorar en tu altar, lengua celeste, de aquí tu siervo yo soy. Jesús, Jesús, quiero adorar en tu altar, lengua celeste, de aquí tu siervo yo soy. Jesús, lléname. Vamos a decirlo una vez más. Y a ti, canta la iglesia. Deja que tu corazón haga el corazón de Dios y que sea como una expresión de oración al Padre. Tu poder, la lluvia que me da tu poder. Por eso quiero adorar en tu altar, lengua celeste, de aquí tu siervo. Jesús, Jesús, lléname. Jesús, Jesús. Gracias, Señor, por ser fuente de tu vida.
porque hermanos, que tú necesitábamos de cada necesidad, de cada situación. Gracias, mi Dios. Gracias. Esto es para ti, mi Dios. Y seguimos adorándote, Señor. Y seguimos aquí, Señor, en tu presencia, gozándonos, deleitándonos con todo lo que tú nos ofreces, con todo lo que tú nos das, Señor. Porque en tu presencia tú dices que hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Y nos hemos gozado con estos cantos, Señor, que hemos elevado a ti como una ofrenda grata de nuestro corazón al tuyo, Señor. Pero también, Señor, queremos ser edificados por tu palabra, Señor, que has puesto en el corazón de tu siervo en esta mañana. Por eso te decimos que estamos dispuestos y estamos prestos a escucharla, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén, Padre. Muy buenos días, amada iglesia, que la bendición del Señor sea con todos y cada uno de nosotros. Hemos pasado un momento realmente bien hermoso en la presencia del Señor. Y damos gracias a Dios por estos siervos del Señor. Dios les dio esa capacidad de guiarnos, cual aquel grupo de salmistas en tiempos de David, cantaban y entonaban aquellos hermosos salmos. Hoy en día nosotros también hemos tenido la oportunidad, con el acompañamiento de estos hermanos siervos de Dios, a cantar al Señor, a estar en su presencia. Para la mañana de hoy he invitado a un joven pastor. Yo voy a pedirle a él que por favor se acerque. Es el joven pastor Joel Emanuel, además es mi yerno. Es el esposo. ¿Qué dije yo? Josué. Joel. Joel se llama el papá. Samuel Emanuel.
Además es mi yerno, él es el esposo de Pamela y es el papá de una de mis alegrías. De mi alegría, Samantha. Hoy en día estoy... Anastasia. La vamos a presentar hoy y vamos a estar allí. Vamos a recibir del Señor la administración de su palabra, del corazón de nuestro hermano Samuel. Samuel, que Dios te bendiga y te use para ministrarnos y edificarnos. Dios les bendiga, iglesia, con su permiso. Bueno, la verdad es que amo mucho la iglesia Bautista La Fe. Estoy muy encariñado con su gente. Le robé a una personita por aquí y tenemos 3 años de casado y ha sido una bendición. Oro continuamente por ustedes, están en mis oraciones. Para que no solamente por la iglesia de la fe, pero verdaderamente tengo un apego muy especial a la iglesia Bautista de la Fe. Pastores, por su gente, por todo el que trabaja y sirve en esta iglesia, por los que se han ido y están ahora afuera, pero se siguen identificando con la iglesia, la fe. Verdaderamente es un privilegio para mí poder estar aquí hoy. Es un privilegio y una responsabilidad. Y bueno, mi nombre es Samuel Emanuel, vengo de la iglesia del Tabernáculo de Dios, que queda por allá por la 1. Ayudo a pastorear a mi papá en la iglesia. Y bueno, es una bendición que podamos seguir trabajando por el Evangelio en esta ciudad que tanto lo necesita, donde hay tanta oscuridad y tantos apagones. Sin más ni más, entremos en detalle. El día de hoy vamos a estar presentando a Anastasia. Y mucha gente me pregunta, ¿por qué le puse Anastasia a mi hija? ¿Cuál fue el propósito del nombre? Y muchos me dicen, tiene nombre de princesa. Y va más allá de que una princesa se llame Anastasia. Anastasia viene de la raíz griega, de la palabra griega anastasis, que significa volverse a levantar. Y es la palabra en griego que se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse a la resurrección de Jesús y a nuestra resurrección en el día venidero. ¿Por qué es tan importante esta palabra? Porque de ella pende todo el cristianismo. Todo el cristianismo se basa en la resurrección de Jesucristo, en la anastasis de Jesucristo. El cristianismo sin la resurrección de Cristo es una religión de muy buenas intenciones, pero sin poder. Solo en la resurrección de Cristo vemos el poder, vemos de dónde venimos, de la tumba vacía, y vemos a dónde vamos, a la resurrección nuestra en el día venidero. Y dejemos eso a un lado, y les voy a comentar una historia que me llamó mucho la atención cuando la muerte toca nuestra puerta. Y ciertamente en estos tiempos de COVID, de enfermedades y de muchas circunstancias aquí en Venezuela y en el mundo, a veces sentimos que la muerte nos está tocando la puerta. ¿Y qué hacemos en esas circunstancias? ¿Verdaderamente Dios tiene poder sobre la muerte? ¿Verdaderamente Dios tiene una vida mayor que cuando el aparatico ese en la sala de espera hace pip, pip, pip? Verdaderamente Dios tiene más poder que aquel médico que dice, hasta aquí llegamos nosotros, no podemos hacer nada. Me gusta mucho la historia de Gary Habermas, doctor en la resurrección. Es un especialista en la resurrección, ha escrito muchísimos libros sobre eso, pero en la entrevista que le realizó Lee Strobel en su libro El caso de Cristo, lectura muy recomendada, Gary comienza a contar una de las anécdotas más dolorosas de su vida. El doctor Gary dice que él estaba sentado en el porche de su casa mientras su esposa estaba en el segundo piso acostada en cama, desahuciada por los médicos, con un dolor insoportable porque estaba muriendo de cáncer en el estómago.
Mientras entonces Gary le dice al Señor en su angustia, ¿por qué? Y volvía a repetir una y otra vez, ¿por qué? ¿Por qué mi esposa está allí postrada en cama? Y me suena la pregunta de Gary porque la hacemos muchos de nosotros en nuestro diario vivir. ¿Por qué me dio COVID? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué se fue la luz el sábado en la noche antes de ir a la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué? Y suena esa pregunta en nuestras cabezas. Y muy amable de parte de nuestro Dios, le contestó al doctor Gary y le dijo, Gary, resucité a mi hijo de entre los muertos. Y Gary decía, Señor, soy doctor en cuanto al tema. He hecho posgrados, doctorados, he dado cursos, he escrito ensayos académicos acerca de la resurrección histórica de Jesucristo. Por supuesto que sí, pero yo no quiero saber si Jesús resucitó de entre los muertos o no, porque ya yo sé eso, decía Gary. Yo quiero saber por qué mi esposa está postrada en cama muriendo de cáncer en el estómago. Yo quiero saber por qué está en la UCI lleno de COVID muriéndose. Yo quiero saber por qué se me tiene que ir la luz, por qué el agua me llega sabor a tamarindo, color a tamarindo, perdón. O a algunos les llega en presentación limonada y a algunos desafortunados en la presentación toddy. Y lo cierto es que nos preguntamos por qué. Y el Señor le volvía a decir a Gary, Gary, resucité a mi hijo de entre los muertos. Y él le decía, Señor, claro que sí, pero ¿por qué mi esposa está postrada en cama muriendo de cáncer en el estómago? Hasta que Gary por fin entendió lo que el Señor le quería decir. Gary se va a quedar ahí en cama y va a morir. Pero si yo resucité a mi hijo de entre los muertos, tu esposa va a resucitar de entre los muertos. Y si hubo un propósito para la muerte de mi hijo, hay un propósito para la muerte de tu esposa. La esposa de Gary murió. Y parece que la historia está triste. Verdaderamente, Dios tiene poder sobre la muerte. Precisamente eso era lo que nos quería comentar el apóstol Juan, cercano de Jesús, íntimo de la curruña, como diríamos aquí en nuestro Maracaibo, traducido al Maracaibo 2021, era la curruña, la uña y mugre de nuestro Señor cuando estuvo aquí en la tierra. Eran Juan, Pedro y Jacob. Y Juan ya se llamó a sí mismo y se denominó el discípulo que él amaba. Fue el último evangelio en escribirse, y escribe desde otra perspectiva, para mostrarnos exclusivamente que Jesús es Dios y que en Él hay vida eterna. Lo dice claramente en el capítulo 20, verso 31. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo en Él tengáis vida eterna. Y en Juan encontramos en el capítulo 11 una historia que busca darnos solución a este problema y verdaderamente decirnos si Jesús tiene poder sobre la muerte, si hay un propósito para el que se murió de COVID, si hay un propósito para el que se levanta de esa cama, si hay poder verdaderamente en el Evangelio que nosotros hemos creído. Y entonces Juan comienza la narrativa de esta historia mostrándonos que Jesús estaba distante de Jerusalén porque lo habían tratado de apedrear y habían decidido irse un tiempo a otros lugares a seguir haciendo el ministerio que él había venido a hacer. Y mientras estaban en ese meollo del asunto, le llegan con la noticia de que Lázaro había enfermado. Y Jesús dice estas palabras. A leerlo para que no diga que yo me lo inventé. Le dicen a Jesús la noticia de que Lázaro está enfermo.
En nuestros tiempos, traducido al Maracaibo del 2021, sería: cayó con COVID, pero está grave, brother. Está hospitalizado, a punto dice, anda a visitarlo porque o va y el Señor lo sana, o va y si no va, se lo lleva el Señor. Y el Señor Jesús le dice estas palabras, nos dice estas palabras: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte, al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. ¡Wow! ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que el propósito de la circunstancia, de la tribulación en la vida de Lázaro, era para gloria de Dios, para traer honra y gloria al Hijo mismo, a Jesús. Y entonces, lo mismo que se aplicaba a Lázaro, en ese momento, se aplica hoy a tu vida, porque es un principio bíblico. En nuestras circunstancias, nuestros problemas sirven para asemejarnos a la medida del Hijo de Dios. Por eso es que todas las cosas nos ayudan a bien. Y todas esas cosas que a veces creemos que son buenas y a veces creemos que son malas, traen como resultado la gloria del Padre y la gloria del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces, ahí está la respuesta. Es difícil, claro. Nadie quiere estar en una cama muriéndose de COVID. Nadie quiere morirse. Okay. Hace 3 semanas en la iglesia partió una niña con el Señor. No murió de COVID, murió de cáncer. Luchó con el cáncer como 4 años desde que se lo detectaron, porque tenía 7 años. Y el Señor se la llevó. Y sus papás, el domingo siguiente, después de que ella había dormido, se había ido con el Señor, popularmente muerto, pasaron a la iglesia y le dieron unas palabras de ánimo a la iglesia. Porque ellos entendían que la muerte de su hija sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Dios conoce toda la situación. Dios no es ajeno a tu circunstancia. Dios no es ajeno a tu enfermedad. Dios no es ajeno al agua de tamarindo, o que ayer andábamos todos sin luz, sin electricidad. Dios no es ajeno a nuestras circunstancias. Pero después de que Él le dice esto a los discípulos y le dice: yo estoy en pleno control de la vida de Lázaro y esto sucedió para la gloria de Dios, los discípulos comienzan a decirle: Señor, pero vamos pues. Y Jesús decide esperar 2 días más. Decide esperar a que Lázaro. Es decir, si Jesús hubiese salido en el momento, probablemente hubiese llegado a tiempo para sanar a Lázaro. Pero Jesús permitió que Lázaro muriera. Porque para entender que Jesús es la resurrección y la vida, tenemos que morir primero. Tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que entender que nosotros no podemos. Tenemos que enfocar nuestra mirada no en nuestras circunstancias, sino en Jesús. Pero sus discípulos y nosotros también, que somos discípulos, codiscípulos juntamente con ellos, ponemos nuestra mirada en las circunstancias. Los discípulos tenían miedo de ir a Jerusalén porque lo acababan de tirar piedra, lo acababan de apedrear a Jesús. Y entonces le dice: Señor, ¿cómo vamos a ir para allá? Vos estáis loco. En el maracucho actual, vos estáis locos, si vamos para allá nos matan, y no te matan a vos solo, los matan a todos. Y el Señor les dice: bueno, vamos. Y Tomás le dice: bueno, moriremos todos.
Me gusta mucho porque hay una película, Atlantis, de comiquita, que me veía cuando era pequeño. Y cuando llegó el momento de la verdad, la pelea final, literalmente la vida de todos estaba en juego. Y uno de los personajes dice, bueno, vamos, moriremos todos. Y así se asemeja a lo que dice Tomás. Bueno, ¿qué más nos tocó? Vamos a morir. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a morir? Porque Tomás quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén. Y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Pues no sabemos si él era el cabeza de familia. Entonces, la muerte de Lázaro, si él era el cabeza de familia, tiene implicaciones más grandes de las que nos podemos imaginar a simple vista. Pues ellas quedaban desamparadas a nivel social. Ellas quedaban muertas, al igual que su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en su casa. Y Marta, una vez encontrado a Jesús, le dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Me gusta lo que le dice Marta, porque es un ser humano que quiere seguir a Jesús, está dispuesto a seguir al Maestro, pero que su fe tambalea debido a las circunstancias y al dolor. ¿Y qué hace un ser humano cuando su fe tambalea debido a las circunstancias y al dolor? Limita el poder de Dios. Limita el poder de Dios para obrar en nuestras vidas, como lo hizo Marta. ¿Cómo limitó Marta el poder de Dios? ¿Por qué? Y le dice, bueno, vieras el tiempo. Jesús, tú no tienes poder sobre el tiempo, así que si tú hubieras tiempo pasado, esto no habría pasado. Y a veces parece, ¿verdad?, que el Señor se atrasó, se adelantó. ¿Por qué no envió la provisión que nosotros queríamos? ¿O por qué no envió la sanidad? Pues, si hubieras tiempo, estado aquí, lugar, limitamos. Tú, Señor Jesús, eres un ser humano. Tú tienes poder, le dijo Marta, sobre la enfermedad. Pero tienes que obrar en un rango de distancia específico, porque estabas muy lejos y desde allá lejos no podías sanar a mi hermano. Tenías que estar aquí en el momento preciso. Y tercero, limita el poder de Dios de acuerdo a mi voluntad. Dios tiene que obrar como yo quiero que Él obre y no como a Él le plazca. ¿Cuándo vemos que Marta hizo esto? Cuando dijo, tú tenías que sanar a mi hermano. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero lo que Marta no estaba entendiendo es que el que estaba allí tenía más poder del que ella podía imaginar. Y lo vamos a ver luego. Pero el ser humano, cuando se enfrenta a las circunstancias, cuando se enfrenta al dolor, cuando se enfrenta a la muerte, cuando se enfrenta al COVID-19, al 20, al 21, se le olvida todo y limita el poder de Dios. Tú tienes que sanarme, porque si no me sanas, entonces esto se te salió de las manos. Tú tienes que darme la camioneta, porque si no me das la camioneta, entonces salió de las manos. Tú tienes que hacer de acuerdo a como yo quiero, en el lugar que yo quiero y en el tiempo que yo quiero. Y entonces surge la pregunta, ¿quién es Dios? ¿Él o nosotros? Y Marta no lo estaba haciendo de mala intención. Marta era sincera con su apuro, pues sabemos lo apurado que podemos estar por las circunstancias. Sabemos lo apurado que podemos estar por los problemas. Y allí lo interesante.
Jesús no le recrimina. Jesús le dice exactamente lo que pasará. Y le dice, tu hermano resucitará. Pero Marta estaba tan cegada a sus circunstancias, a la forma en la que debía obrar Dios a través de Jesús en el tiempo y en el espacio y de acuerdo a su voluntad, que a pesar de que Jesús le dice literalmente, tu hermano resucitará, no podía ver lo que Dios estaba haciendo. Jesús le spoilea, de spoiler, le cuenta el final de la historia antes de que suceda, y le dice literalmente, Marta, tu hermano va a resucitar. Y Marta le dice, sí, yo sé que va a resucitar en el día final. Yo sé que tú tienes poder sobre la enfermedad, pero no tienes poder para levantarlo de esa tumba, porque ya ni siquiera es que fue en el momento de su muerte, ya lleva 4 días muerto. Todos los órganos se están descomponiendo. Tendrías básicamente, Señor, que recrear a un ser humano y agarrar el alma del cielo y volverse a poner allí. Y Jesús le dice, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? ¿Lo crees, iglesia? Vuelvo y repito. Yo soy la anastasis y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Aleluya y la gloria sea a nuestro Dios. ¿Sabe qué quiere decir eso? Significa que si se muere en la cama con COVID, en el día final se resucitará como Jesús se levantó de entre los muertos. Amén. Quiere decir que si el agua me sale color a tamarindo, no importa, porque hay vida en Jesús. No importa cuál sea tu circunstancia y cuán grave pueda ser, Jesús es la resurrección y la vida. Así es. Es muy interesante. De ahí sale el nombre de mi hija, Anastasia, de la palabra anastasis, resurrección, volverse a levantar. Qué cosas que en la vida ocurren momentos donde nos caemos y nos damos y nos esmadramos y nos damos durísimo. Yo de pequeño era muy, pero muy tremendo. Que ahora que soy papá, yo era bravo. ¿Y sabe qué? Me caía muchísimo. Tengo cicatrices por todas partes de las tremenduras que hacía de pequeño. Pero una capacidad que tienen los niños es que se caen y con la misma se vuelven a levantar. Pues Jesús es quien te levanta. Y no importa qué tan bajo hayas caído, Él es la fuerza que levanta, es lo que está diciendo el apóstol. No importa qué tan profundo estés, no importa si estás 4 metros bajo tierra, Él es la fuerza que levanta. No importa si te tumbó el agua de Toby, no importa si te tumbó el COVID, no importa si te tumbó el cáncer, no importa si te tumbó un divorcio, no importa si te tumbó un problema familiar, Él es la fuerza que nos levanta. No importa si fue una depresión, no importa si fue una traición, no importa qué tan fuerte haya sido la caída, Él tiene más fuerza para levantar que la fuerza que te empujó. Gloria a Dios. Así que lo que te quiero decir es que mañana, porque hoy estamos todos fuertes, porque estamos juntos, estamos los hermanos en la iglesia y qué bonito, y
el Señor, su presencia, pero el lunes en la mañana, cuando no te quieras parar, cuando no te quieras levantar, recuerda que Él es la fuerza que te levanta. Durante la semana, cuando nos llevamos a veces los chascos del día a día, y entonces llegan las cuentas, o llegan los problemas, o llega la depresión, o llega la tristeza, recuerda que Él es la fuerza que te levanta, Él es la vida que nos levanta, Él es la resurrección y la vida, y que solamente vamos a poder conocer a aquel que es la resurrección y la vida si hemos muerto primero. Yo creo que todos no sabemos el final de la historia, pero lo voy a resumir. Después llega María, le vuelve a decir las mismas palabras, le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Después vienen las famosas palabras de Marta, que vuelve a tambalearse, y Jesús le dice: Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Las conocemos mucho, ¿no? Porque Marta no podía ver, estaba enceguecida por sus circunstancias, y Jesús le dice: si tú crees, verás la gloria de Dios. Por fin vas a poder entender lo que está sucediendo aquí. Vas a entender que yo no te quiero decir a ti que yo tengo poder para sanar a los enfermos, porque tú sabes que yo tengo ese poder. Yo te voy a decir a ti que yo soy Jehová de los ejércitos, el que sacó a Israel de Egipto, y que puedo levantar a tu hermano y a todos los que yo diga que se vayan a levantar. Y he dicho que todo el que cree en mí se va a levantar. Y en aquel día, cuando nos levantemos nosotros con los que se fueron, no va a haber más dolor, no va a haber más tristeza, no va a haber más enfermedad. En aquel día nos vamos a levantar tú y yo, porque hay algo ciertísimo. Hay un dicho por ahí que dice: no hay nada más cierto que la muerte. ¿Por qué? Porque el único requisito, como dicen por ahí, para morirse es estar vivo. Entonces déjame decirte algo cierto: te vas a morir, me voy a morir. ¿En 2 horas? No lo sé. Como decía mi abuela, la penona no avisa. El que se rió botó la senda, o los que se rieron. Y en un día, no lo sé, no lo sabes. En una semana, no lo sé, no lo sabes. En 10 años, no lo sé, no lo sabes. En 50 años, échale sabroso, no lo sé, no lo sabes. Lo cierto es que más cierto que tu muerte es tu resurrección. Porque Él es la anastasis, la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Le dijo a Lázaro, se paró frente a la tumba, ya estaba molesto ya. Y le dijo, cuando quiten la piedra, le dijo a ese poco gente. Y entonces otra vez Marta le dijo, Señor, ya tiene 4 días, eso debe oler feísimo. Como decimos por aquí en algunas casas, ¡fo! Y entonces, quiten la piedra. Y luego le dice, hace una oración para dejar testimonio de que Él había sido enviado por el Padre para dar vida y resucitar a los muertos. Y le dice al muerto, como si pudiese verlo, como si pudiese ver su alma, como si el mismo universo obedeciera a los mandatos de aquel hombre: sal fuera. ¿Y sabe qué pasó? El hombre, tapado por unas vendas, en vez de andarse dando con las paredes, se levantó y salió afuera. Pero nadie nos cuenta lo que pasó después. Muy bonito, el Señor puede resucitar a los muertos, pero no nos cuentan lo que pasa después de esta historia. En la vida de Lázaro, Lázaro se vuelve a morir
Samuel, ¿y tú cómo sabes eso? Bueno, porque si no lo tuviéramos por aquí danzando. Pero cuando Lázaro le tocaba otra vez volver a morir, ¿sabe cómo estaba muriendo? Confiado. Porque antes él conocía al que podía sanar enfermos y sanar ciegos, pero ahora conocía al que era la resurrección y la vida. Así que Lázaro murió su segunda vez confiado. Y esa es la invitación. Verdaderamente Jesús tiene poder para levantar a los muertos. Verdaderamente Dios obra de formas misteriosas según su voluntad. Verdaderamente el creyente tiene una ley, y es que el vivir es Cristo. Pues no importa si estamos funcionando en este cuerpo terrenal, no importa si estamos en espíritu, no importa si tenemos el cuerpo glorificado, nuestra vida no depende de que nuestro corazón lata. Nuestra vida no depende de que nuestro cerebro funcione bien o nuestros órganos funcionen bien. Nuestra vida depende de aquel que es la resurrección y la vida. Cuando ponemos en Él nuestra esperanza, viviremos y viviremos para siempre. Yo creo que eso es todo. A mí no me gusta hablar más de la cuenta, porque las palabras tienen que decir son las que son. Como dice por ahí, somos los que estamos, somos los que son y estamos los que estamos. Bueno, se dice lo que se tiene que decir ya. Así que incline su rostro. Señor Jesús, Padre eterno, Espíritu de Dios, estás en este lugar en medio de nosotros. Señor, te alabamos y glorificamos tu nombre, porque no hay nadie como tú. Porque solo tú eres digno de ser alabado. Solo tú eres digno de desatar el rollo de la historia para que todo llegue a su final. Te pedimos perdón, porque a veces ponemos nuestra mirada en las circunstancias. Te pedimos perdón, porque a veces se nos van los estribos y nos caemos del caballo, pero te damos gracias, Padre. Te damos gracias porque tú nos levantas. Te damos gracias porque tú eres esa fuerza, ese impulso que levanta nuestras vidas en cualquiera que sean nuestras circunstancias, que nos levanta de la cama en la mañana, que nos sana de nuestras dolencias y podemos levantarnos, tomar nuestro lecho y seguir tu camino, que nos levanta aún de entre los muertos. Gracias, Señor, porque tú eres la anastasis, la resurrección y la vida. Porque no importa cuándo sea el día que nos toque partir, estamos vivos en Cristo nuestro Señor. Gracias, Señor. Pon esa verdad en nuestros corazones para que la asimilemos no solo hoy, sino todos los días de nuestra vida, hasta que tú vengas por nosotros o que vayamos nosotros a casa. Gracias, Jesús. A ti sea toda la gloria, todo el poder, toda la honra y toda majestad, para siempre y por siempre. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Que la paz, la gracia y la misericordia de nuestro Dios sean con ustedes. Gracias, Padre, gracias, Papá. Hablar a nuestro corazón, por usar a tu siervo. Gracias, Pastor, por traernos la palabra del Señor a nosotros. Realmente, lo
Lo quiero como un hijo, aunque a veces echa un poquito de varilla, como decíamos por ahí. Pero ha sido una bendición. Haya sido el esposo de Pamela. Pamela, para los que no la conocen, nació en esta iglesia, es de esta iglesia, aunque se me la llevaron para otro lado, pero ella siempre dice: yo soy de la fe. Su corazón siempre está acá. Tal vez no sé si todos la conocen, voy a pedirle a Pamela que se ponga en pie. Ella nació en esta iglesia y bueno, desarrolló toda su niñez en esta iglesia, su adolescencia en esta iglesia, su juventud en esta iglesia. Gracias. Quisiera saber si en esta mañana hay alguna persona que, habiendo escuchado la palabra del Señor, quiere rendir su vida. Las personas andan sin esperanza y piensan que la muerte es el fin de la historia. Pero hoy Jesús nos ha reafirmado que no es el fin de la historia. Que después de morir viene una vida con Dios o sin Dios. Y cada uno de nosotros nos toca elegir. Si eliges a Jesús como el Señor de tu vida, como el Redentor de tu vida, para hacerte libre, como decía el canto que estábamos haciendo, que estábamos cantando. Si te apropias del perdón de Jesús en la cruz, del precio que Él tuvo que pagar, su sangre preciosa, por tus pecados y por mis pecados. Si tú quieres apropiarte de eso, del perdón de Dios y de la oferta que Jesús te hace, de vivir eternamente al lado de Dios, Él te garantiza el cumplimiento de esa promesa, porque Él resucitó de entre los muertos y hoy vive por los siglos de los siglos. Y su siguiente promesa fue de que Él volvería, como le dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y les dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé un lugar, dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estaréis. Si hay alguna persona en esta mañana que desea apropiarse de esta promesa de Jesús, cuyo cumplimiento está garantizado por la resurrección de Jesús, si hay una persona que sintió en su corazón abrir su corazón y rendir su vida a Jesús en esta mañana, yo voy a pedirte que levantes tu mano y digas: yo quiero. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Quién más? ¿Hay alguna otra persona que quiere abrir su corazón para recibir el amor de Cristo en su corazón? ¿Hay alguna otra persona? Yo voy a pedirle a él, esta persona, este caballero, si es tan amable en ponerse en pie y decirte que a partir de hoy Jesús es el Señor de tu vida. Y Jesús dice que has nacido de nuevo, un nacimiento que viene de arriba, de lo alto, de Dios, un nacimiento que es operado por el Espíritu Santo de Dios, y va a transformar tu vida, va a cambiar tu corazón. Es la promesa de Dios, promesa que está en la Escritura.
son palabras de un predicador. Es la promesa del Señor para tu vida. Él transformará tu mente, tus pensamientos, tu corazón, todo tu ser. Por eso dice el apóstol Pablo: los que están en Cristo son nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. A partir de hoy estás en una resurrección espiritual. Y Jesús ahora es el Señor de tu vida. Dios te bendiga. Puedes tomar asiento. Bueno, hay un momento muy grato para la familia pastoral, para mí en lo particular y para mi esposa Estela, porque vamos a presentar a nuestra nieta al Señor. Y yo voy a pedirle a la familia que por favor estén en pie y se acerque hasta acá para que nosotros presentemos a Anastasia. Su nombre proviene del término griego Anastasis, que significa resurrección. En medio de la más profunda crisis mundial, la situación económica, social y política de nuestro país realmente en bancarrota, la pandemia del coronavirus que ha llevado a nuestra sociedad a la desesperanza, a la tristeza, a todo ello, al distanciarnos. En medio de ese panorama nació Anastasia, que ha sido un rocío de lluvia, de esperanza para nosotros y que ha traído a nosotros la alegría. No se la voy a quitar a mi esposa porque realmente para Anastasia su abuela Estela es, como dice su mamá, es su vida. Lo más grande en su vida es su abuela. Ella es una niña que ha traído alegría a nuestros corazones. Y en el día de hoy queremos presentarla al Señor. Gracias. Si quieren, después de estar acá, los hermanos de la iglesia que deseen orar con nosotros, acompañarnos, los líderes y diáconos de la iglesia pueden estar acá con Anastasia. Y vamos a orar por ella. En la iglesia también hay niños como ella. Esta generación de bebés es la esperanza. En una tierra arrasada por la desesperanza, Dios siembra en nuestros corazones la alegría de un niño. Nosotros podemos tener un día, pero de lo más gris. Yo estoy hablando de la familia. Pero cuando Anastasia llega a nuestro hogar, realmente es una alegría desbordante en todos. Porque Dios en un bebé permanece su palabra, como dijo el Señor: hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. De manera que, preciosa, hoy queremos llegar ante el Señor. Vamos a orar. Les voy a pedir que estemos en pie. Voy a permitirme. Algo infructuoso. Vamos a orar. Padre, alabamos tu nombre, Señor, en este día. Te damos gracias por tu grande amor para con nosotros. En medio de la más dura circunstancia, tú muestras el rocío de fe, de amor y de esperanza sobre nosotros.
Tú sostienes a tu iglesia con tu palabra y la presencia de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque también dejas en nosotros nuevas generaciones de bebés. Y en el día de hoy queremos presentar delante de ti a Anastasia, Señor. Como Ana, que te dijo: dame un hijo y lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Señor, hoy queremos decirte que encomendamos a Anastasia al fiel cuidado de tu presencia. Que tu presencia siempre le acompañe, le nutra. Que tu presencia siempre esté a su alrededor. Que forjes en ella, Señor, el carácter, ese corazón temeroso de ti, de amor por ti. Haz que ella pueda crecer en el conocimiento de tu persona, Señor. Que conozca en su corazón a Cristo el Señor. Y amado Dios, que pueda servirte, amarte y servirte, Señor, con todos los dones y capacidades que tú le des. La ponemos en tus manos fieles, fidedignas, amorosas. Para la gloria de tu nombre, Señor, la encomendamos a ti. En el nombre de Jesús. No sé si hay alguien que quiera de la familia expresar alguna opinión. Rita. Bueno, mis hermanos, realmente esto es una gran bendición del Señor. El Señor, no solamente a mí, lo digo en particular, sino a toda la familia, los primos, sé que por ahí debe estar mi hermana, no sé por qué no pasa por aquí, sus papás, por supuesto. Sé que todos los que nos conocen, ella es una bendición muy grande, al igual que para todos ustedes, cuando tienen su primera corona, su segunda corona, nietos o sus nietas. Esto no se compara, ¿verdad, Silvia? No se compara con nada. Pero gracias doy al Señor por esta, como yo le digo, mis ojitos lindos, que me ha dado tanta vida. Ciertamente el Señor dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Que el Señor nos utilice a toda la familia, especialmente a sus papás, para que la instruyan en su camino, y realmente no se va a apartar de él. Porque Anastasia, Jesús es tu mejor amigo, ¿verdad? Será siempre tu amigo y siempre te va a acompañar. Gracias, Señor. Gracias por esta gran bendición. Amén. Voy a pedir, gracias familia, voy a pedir al caballero que hoy abrió su corazón al Señor, si es tan amable en pasar al frente.